¿Qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas relativos al movimiento de los cuerpos en el universo. Primera ley de Newton o ley de inercia. La primera ley del movimiento es la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se aplica la fuerza de Newton, que expone lo siguiente: todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. Fuerzas balanceadas y desbalanceadas. Las fuerzas balanceadas y desbalanceadas son lo mismo que equilibrio de fuerza, por ello tienen una sumatoria igual a cero. Entonces, un objeto que permanece en reposo continuará en reposo, un objeto en movimiento continuará moviéndose, hasta que sobre el objeto actúe una fuerza desequilibrada. ¿Por qué voló la escalera? La escalera es un objeto en movimiento. La primera ley dice, un objeto en movimiento continuará moviéndose, hasta que sobre el objeto actúe una fuerza desequilibrada. Ejemplos. ¿Por qué salió la persona? La persona es un objeto en movimiento. Según la primera ley de Newton, un objeto en movimiento continuará moviéndose hasta que sobre el objeto actúe una fuerza desequilibrada. ¿Qué tienen en común las personas y la escalera de los ejemplos? Tienen en común la inercia. ¿Qué es la inercia? Es la propiedad de un objeto que opone el cambio de su movimiento. La inercia está determinada por la masa. Mientras más grande sea el objeto, más inercia tiene, y es más complicado cambiar su movimiento. Debido a que el cuerpo está en reposo, tiene una velocidad constante y la sumatoria de sus fuerzas es igual a cero. Problema 1. Primera ley de Newton. Calcular la fuerza a ejercer para mantener en reposo un cuerpo de 20 kilogramos. Tenemos como datos: masa es igual a 20 kilogramos y la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos que encontrar el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Esto entonces equivale a 20 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, quedando como total 200 newtons. Debido a que estamos trabajando con la ley de la inercia, con un cuerpo en reposo, la sumatoria de las fuerzas sería cero. Estamos trabajando en el eje Y y para ello tenemos que ver las variables que tengan signo positivo o negativo. En este caso, las que van para arriba tendrían signo positivo y las que van para abajo el negativo. Entonces nos quedaría más fuerza menos peso es igual a 0, más fuerza menos 200, que son el peso, es igual a 0. Se suman las dos fuerzas, nos quedaría 2 fuerzas es igual a 200, se pasa el 2 a dividir, nos quedaría fuerza es igual a 200 sobre 2, dando como total 100 newton, que sería la fuerza que va a ejercer el cuerpo para mantenerse en reposo. Bueno, a mí me toca exponer sobre la segunda ley de Newton o la ley proporcional entre fuerzas y aceleraciones. Toda fuerza resultante aplicada en el cuerpo le produce una aceleración en la misma dirección que actúa. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Si es mayor masa o es menor aceleración, va la mayor fuerza. O sea, igualmente puede ser con un balón de fútbol. Mientras mayor aceleración va a haber más fuerza y menos aceleración va a haber menor fuerza. Segunda ley de Newton o ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. Como el peso de un cuerpo representa la fuerza con la que la Tierra atrae a la masa de dicho cuerpo debido a la gravedad, se tiene en donde la segunda ley de Newton se puede escribir de la siguiente manera en como vemos la imagen, que significa F, fuerza aplicada en el cuerpo, P, que es el peso del cuerpo, G, que es la gravedad, y la A, que es la aceleración que recibe el cuerpo en metros sobre segundo al cuadrado. Problema 2. Segunda ley de Newton. Si el bloque de la figura de 4 kilogramos sube a una razón de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, suponiendo que no hay fricción, determinar la magnitud de la fuerza. Bueno, del gráfico inicial que tenemos debemos sacar el diagrama de cuerpo libre, en el que identificamos los componentes como la normal, la fuerza y el peso, que en este caso está representado por la letra W. También tenemos la componente X del peso y la componente Y del peso.
Para sacar el peso tenemos que utilizar la fórmula que es masa por gravedad. En este caso, peso es igual a 4 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, equivaliendo así a 39.2 newtons. Ya. Para encontrar el ángulo con el que vamos a trabajar las componentes en X y Y del peso, tenemos que darnos cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. En este caso, ya tenemos un ángulo de 35 y un ángulo de 90 grados. Y el ángulo que nos faltaría para llegar a los 180 es de 55 grados. Entonces, debido a que la componente X del vector está participando como cateto adyacente, la fórmula nos quedaría: componente X del peso es igual a magnitud del vector peso por coseno de 55 grados. Y esto nos quedaría a componente X del peso es igual a menos 39.2 newtons por coseno de 55 grados, equivaliendo así a menos 22.5 newtons. Y ya, para la siguiente, debido a que la componente Y está haciendo el papel del cateto opuesto del ángulo, nos quedaría componente Y del peso es igual a magnitud del peso por seno de 55 grados. Componente Y del peso es igual a menos 39.2 newtons por seno de 55 grados, que nos queda igual a menos 32.1 newtons. Ya, ambas nos salen negativas debido a que se encuentra en el tercer cuadrante, y luego buscamos los otros valores que también nos ayudarán para encontrar la fuerza, que en este caso es fuerza en X es igual a fuerza, normal en X es igual a 0, fuerza en Y es igual a 0 y normal en Y es igual a normal. Luego de obtener ya las componentes de los vectores, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que en este caso es: el vector fuerza resultante que actúa sobre el cuerpo es igual al producto de su masa por el vector aceleración. De ahí en términos de sus componentes nos quedaría igual: la suma de los componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre el bloque es igual al producto de su masa por la componente en X de su aceleración. Y también tenemos en la sumatoria de las fuerzas en Y, que es igual a 0 debido a que no hay movimiento en el eje Y. Listo. Después ya colocamos todas las que se encuentran en el eje X, que en este caso sería las fuerzas en X más el peso en X es igual a masa por la aceleración en X, y sustituimos los términos que tenemos. Entonces nos quedaría igual: fuerza más paréntesis menos 22.5 newtons es igual a 4 kilogramos por 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza más menos 22.5 newtons es igual a 10 newtons. Fuerza menos 22.5 newtons es igual a 10 newtons. Fuerza es igual a 10 newtons más 22.5 newtons, quedándonos en total una fuerza de 32.5 newtons, que sería la respuesta. Tercera ley de Newton, o ley de la acción y de la reacción. Si un objetivo A ejerce una fuerza sobre un objetivo B, entonces el objetivo B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objetivo A. Por ello, Newton establece: a toda fuerza llamada acción se opone otra igual llamada reacción, con la misma dirección, pero en sentido contrario. Problema 3. Tercera ley de Newton. Sobre una superficie lisa sin roce se aplica una fuerza de 45 newtons a dos bloques, el bloque A de 6 kilogramos y el bloque B de 2 kilogramos. Determinar la aceleración de los bloques. En este caso, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre, en el que tendremos las siguientes componentes: la normal, la fuerza, el peso y la fuerza de contacto A y B y la fuerza de contacto B y A. Bueno, después de haber sacado el diagrama de flujo, tenemos que tener en cuenta que la fórmula en la tercera ley de Newton es: el vector fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por el vector aceleración. Para ello tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Debido a que tenemos dos cuerpos y están unidos, se tiene que hacer una suma de las masas, ya que se moverán al mismo tiempo. Entonces se suman las dos masas, masa 1 y masa 2, que sería 6 kilogramos más 2 kilogramos por aceleración, equivaliendo así 8 kilogramos por aceleración. Tenemos 45 newtons, que es lo que equivale a la fuerza, como nos habían dicho al principio, es igual a 8 kilogramos por aceleración. Pasamos el 8 kilogramos a dividir y nos queda 45 newtons sobre 8 kilogramos es igual a aceleración. Y finalmente la aceleración nos queda 5,625 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahora en el ejercicio hay que encontrar la fuerza resultante del bloque A y el bloque B.
Entonces, primero hay que definir que la sumatoria de las fuerzas en Y sería 0. Y ahora sí, la sumatoria de fuerzas de X en A sería igual a masa de A por la aceleración de X. Entonces aquí tendríamos la fórmula fuerza menos fuerza de contacto A y B es igual a masa de A por aceleración de X. Si reemplazamos la fuerza, que sería 45 newtons menos fuerza de contacto de AB, es igual a 6 kilogramos por 5,625 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos queda igual a 45 newtons menos fuerza de contacto A y B es igual a 33.75 newtons. Entonces, aquella sería la sumatoria de las fuerzas de contacto en A, o sea, la fuerza resultante de A, del bloque A. Y para sacar la fuerza resultante del bloque B tenemos que hacer sumatoria de las fuerzas de X en B es igual a masa de B por aceleración de X. Entonces sería como en B, en el bloque B solo encontramos la fuerza de contacto entre A y B, nos quedaría igual a masa de A por aceleración, y nos quedaría fuerza de contacto A y B es igual a 2 kilogramos, que es lo que pesa el cuerpo B, por 5,625 metros sobre segundos al cuadrado, y nos quedaría igual que la fuerza resultante de XB es igual a 11.25 newtons.